Hola, Anabela, bienvenida a nuestro podcast. Es un placer tenerte aquí. Hola, Monse, muchas gracias. Un placer para mí también. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Y ya como es tradición, siempre empiezo presentando a nuestro invitado. En este caso, hoy eres tú, Anabela Zaccarelli. Voy a decir algunas cosas sobre ti, aunque como siempre eres mucho más que eso. Me gustaría presentarte como psicóloga clínica, filósofa, MBA de la Católica de Chile, coach ejecutiva, chilena y también directora académica del Diploma de Liderazgo y Gestión de Equipos en la Universidad de Chile, en la Facultad de Economía y Negocios. Y hoy te invité para que hablemos sobre un tema muy interesante porque sé que tú acompañas a personas en las diferentes etapas evolutivas del ser humano. Y hoy me gustaría que conversemos respecto a algunos de los desafíos que se van encontrando las personas en cada etapa. Y justamente con eso me gustaría que empecemos con que nos cuentes qué has visto tú a raíz de tu experiencia que las personas suelen enfrentar en cada momento de la vida humana. Claro, encantada. Bueno, yo diría que cada etapa del ser humano, desde la mirada de la psicología, el ser humano vive distintas etapas, siempre está en una etapa vital del ciclo vital, donde hay una serie de desafíos y asuntos por resolver fundamentales para la siguiente etapa de la vida. Eh, También desde mi perspectiva más como filósofa, hay una dimensión filosófica en esto, yo creo, o sea, parte de la infancia, ¿cierto? Después la formación de la personalidad en la adolescencia, con todos los desafíos que conlleva, y de algún modo vamos desde ya en esa época configurando un sentido de vida, un adherir a ciertos valores, un ir construyendo eh, quién quiero ser y cuál es la persona en que me quiero convertir, como hoy día se habla mucho de la mejor versión de mí misma. Sí. Sin embargo, en mi caso en particular, mi experiencia de acompañamiento, tanto con coaching como psicóloga, ha estado en la etapa de la adultez, entre 30 y 45 años, que es el público que llega en general al diploma de liderazgo donde he formado líderes por más de 20 años, o bien, y que también me llega psicoterapia hace algún tiempo, Sí. y por otro lado, me ha tocado ya hace algún tiempo hacer acompañamiento y ver bastante las temáticas relacionadas a los ejecutivos que ya superan los 50 años o que van a cumplir 60 y que viene todo el tema de la jubilación y que donde pareciera producirse un punto de inflexión nuevamente respecto al sentido de vida. Sí. Seguramente por mi edad ya me estoy acercando a este otro grupo que me está buscando cada vez más. Bueno, Anabela, y si hablamos de estos dos grupos que me comentas que trabajas a menudo en tus consultas, ¿qué desafíos principales crees que se reflejan o se repiten en este grupo etario que mencionabas de 30 a 40 y luego ya los que están más cercanos a ese momento de jubilación? Ujú. Eh, a ver, lo que a mí me toca ver en el segmento de ejecutivos que abordo, que acompaño desde la formación de líderes y también un tiempo que formé coaches, yo te diría que tiene más que ver con la generación que se ha llamado los millennials, Sí. que al menos la experiencia en Chile que yo he podido observar, que yo he podido tener, tiene que ver con esta urgencia por desarrollar una carrera ejecutiva ascendente, esta urgencia por hacerse un espacio en la sociedad, por cumplir con este paradigma del éxito está bastante asociado en nuestro caso a una cosmovisión neoliberal, Ujú. eh, donde las problemáticas principales, claro, lo que verbaliza ese segmento, ese grupo de personas en general, es que necesita apoyo para abordar problemáticas laborales que suelen tener que ver con la relación con otros, con la relación con la jefatura, con los pares, con otras áreas.
y con sus colaboradores. Entonces, por eso ellos asisten a este diplomado en el que nosotros les enseñamos todo lo que tiene que ver con comunicación, trabajo en equipo, etcétera. Sin embargo, yo diría que desde mi mirada más como coach y después ya ahora como psicóloga, siento que ahí hay un punto clave y es que estas personas, desde mi perspectiva, han dado prioridad a este éxito y eficiencia de la carrera profesional sin haber otorgado tiempo a su crecimiento interior, a su desarrollo personal, a cuáles son sus límites energéticos, psicológicos, emocionales, físicos, para poder rendir en el día a día, cómo administrar esas energías dándole algún espacio a sus familias y fundamentalmente a ellos mismos. Ujú. Entonces, yo misma, de hecho, el liderazgo, la formación de liderazgo, por ese motivo, la enfoco en el desarrollo personal, en el encuentro con ellos mismos, que en general ha sido un punto ciego, siento yo, de todo el mundo del liderazgo y del mundo ejecutivo en estos tiempos. Es como, ¿qué hago con las emociones? ¿Qué hago con esto? Pero no pareciera tener un lugar y ser algo legitimado el que me pase lo que me pase y el poder hablar de eso, ni menos en los equipos que dirijo. Por otro lado, en las personas que están ya entrando en la tercera edad y cercanos a jubilarse, Sí. aunque sean independientes o empresarios, porque igual, cierto, está este paso en el que de algún modo la sociedad va dejándote menos espacio para que hagas tu aporte laboral. Y ahí yo siento que la sensación es un temor muy grande a una sensación de abismo que no necesariamente tiene que ver con un abismo económico, porque muchos de ellos ya tienen resuelto sus necesidades básicas, incluida su vejez. Puede haber algo en el sentido de que quieren mantener el mismo estándar de vida que a veces es bastante alto, pero yo diría que donde veo el hilo conductor, muy desde mi mirada filosófica, es desde esta pregunta por el sentido de la existencia. Cómo, desde mi punto de vista, en cada una de las etapas de la vida, desde que somos adolescentes en adelante, y antes también, solo que no tenemos quizá las distinciones y la capacidad cognitiva para hacerlo consciente y verbalizarlo, necesitamos todos tener un sentido de vida para existir, necesitamos sentirnos un aporte para alguien, necesitamos sentirnos legitimados, validados, valorados. Ujú. Y es eso lo que yo siento que toma forma en las distintas generaciones, que son formas diferentes, Sí. pero la inquietud, el dolor es el mismo. Es cómo hoy día puedo mantenerme en una dinámica social donde yo sea valioso para otros, donde no me sienta sola, donde siento que haya un intercambio nutritivo y donde me den ganas de vivir. Ujú. Y por lo que es muy valioso todo lo que compartes, Anabela. Estoy encantada de escuchar todo esto y a ver si puedo hacer aquí una pregunta sobre lo que estoy escuchando que dices. Y es que, ¿dirías que antes las personas solían formarse solo en habilidades para resolver este tipo de inquietud sin hacer este trabajo de desarrollo personal? Y a lo mejor no era suficiente para encontrar este sentido y lo que a lo mejor tú recomendarías es ambos trabajos en paralelo, tanto desarrollar nuevas habilidades para los momentos actuales y ese trabajo que no nos lo podemos saltar. Sí, yo creo que el ser humano tiende a evadir ciertas preguntas fundamentales porque no son fáciles de abordar. Yo siempre digo, si nosotros fuéramos conscientes en todo momento del nivel de incertidumbre en el que habita un ser humano, que no sabemos de dónde venimos ni hacia dónde vamos, digo yo, o sea, no sabemos por qué nacimos, por qué el mundo es como es, por qué mi organismo es como es, no depende de nosotros que funcione ni el de nuestros seres queridos y no sabemos qué pasa después de la muerte, independientemente de
nuestras creencias, pero en rigor, ¿verdad? De manera consensuada, eso es un misterio. Yo siento que eso hace que las personas evadan bastante estas preguntas porque no son fáciles y tampoco ha estado mucho la cultura de pedir ayuda a un coach o a un psicólogo. Sí. El psicólogo se ha asociado muchos años, ¿cierto?, a que hay que tener un problema, una patología psiquiátrica extrema y en realidad hace muchísimos años, en algunos lugares más avanzados que en otros, vemos que la salud mental es un tema como la higiene bucal o como los controles médicos anuales. O sea, todos en cualquier parte del ciclo de vida, en las distintas etapas, podemos necesitar apoyo y acompañamiento. Entonces, efectivamente, yo considero, mi mirada, mi opinión, es que cuando los ejecutivos, los profesionales llegan a pedir estas habilidades, en realidad Ujú. desde mi punto de vista, la invitación que suelo hacer es trabajemos en tu persona, trabajemos en lo que a ti te pasa con cada una de las situaciones que quieres ver. Yo no te quiero dar tips, no creo en esto de apréndete de memoria estas tres frases, ¿ya? O mira, si cruzas los brazos, no sé qué, puede ser, pero me voy más profundo y me voy a ver qué te está pasando a ti en esta vida, qué te está pasando cuando te enfrentaste a ese problema que no supiste resolver, qué te pasa a ti y qué emociones te genera cuando tienes un colaborador que no logras que se motive. Entonces, y cuando empiezan a salir las emociones de la persona, yo me voy dando cuenta de que está súper bloqueada la posibilidad muchas veces de conectar con las emociones. Mm. Casi se habla en el trabajo de las personas emocionales y las no emocionales, y las emocionales ojalá que no estén muy cerca, ¿ah? Porque entonces es como que la emoción estorbara. Sí. Y muchas veces vemos, sale rápidamente, aparece que hay una historia en la que hay cosas que sanar, hay episodios, heridas, que si bien la idea no es dedicarnos toda la vida a estar en el pasado, pero sí a ir a mirar ciertos dolores no resueltos, a poder darle cabida a ese niño que fui, que sigo llevándolo dentro y que sigue reaccionando automáticamente, no reflexivamente, porque no he podido hacer el trabajo de traer a la conciencia esos dolores Sí. y poder darles cabida para hacer su duelo y sanarlos o al menos cicatrizarlos. Ujú. Entonces, eso es lo que últimamente me he encontrado muchísimo de manera transversal en todas las edades Ujú. y desde ahí, cuando la persona trabaja en sí misma en profundidad, es muchísimo más fácil que empatice con el otro, que flexibilice sus rigideces, que escuche más, porque su apertura cambió. Sí. Y como, o sea, como comentabas, el ser humano puede tener esta tendencia a evitar responder a estas preguntas, sobre todo de sentido, que son, bueno, existenciales profundas. En tu experiencia, en este segundo grupo más cercano a la jubilación, las personas que han evitado enfrentarse a esas preguntas o afrontar esas preguntas, ¿cómo llegan? O sea, ¿qué tipo de consultas te hacen? ¿Qué situaciones viven? ¿Qué desafíos les comporta ver postergado tanto ese afrontar? Mm. Bueno, mira, yo siento que nosotros aquí estamos usando un lenguaje, ¿verdad? Las personas que no han enfrentado las preguntas existenciales, Sí, pero es una distinción un poco tajante quizá que he puesto, sí, quizá mirarlo más en grados, ¿no? Como cuando decimos no existe solo el blanco y el negro, sino una serie de matices de grises. sí. Entonces, claro, algunos más que otros, algunos quizá producto de situaciones muy fuertes que les tocó vivir, hicieron ciertos trabajos de conexión con ellos, y otros menos. Entonces, en general, pero yo tengo la opinión de que la gran mayoría de las personas no ha profundizado tanto en sí misma ni en sus preguntas existenciales de sentido de vida. Entonces, las preguntas tienen que ver con, o sea, los comentarios tienen que ver, ni siquiera los comentarios, porque es algo que la persona tiene muy guardado, va de a poquito saliendo, que parece ser que hay un temor muy grande a esta sensación o fantasía o fantasma de vacío que podría quedar. Está la sensación de que
se me acaba la vida. O sea, a mí me ha tocado ver en mi vida personal, más que profesional, varias personas adultas, sobre todo hombres, pero no solo hombres, que cuando terminan de trabajar, producto de la jubilación, después de vidas muy activas y muy exitosas en el sentido de haber llegado a hacer un aporte muy significativo, se enferman y mueren. Y yo pienso, no he revisado las estadísticas, pienso que eso debe estar muy relacionado, porque si la persona ha puesto demasiado de su foco de vida en el trabajo, efectivamente se le produce un vacío y no es solo cómo voy a producir ingresos si es que quiero seguir produciendo, sino dejo de existir porque no soy un ser laboral, dejo de existir, dejo de valorarme, porque fíjate que el perfil que a mí me toca es un perfil acompañar, en general es un perfil que tiene ciertas cosas en común. Es como que tienen, la tendencia va por el lado de la autoexigencia, de personas que desde pequeñitos les han impuesto metas, que quizás han sido un poquitito hijos del rigor, que la valoración a ellos ha estado puesta en sus resultados académicos, que a veces o vienen de familias que no han podido tener lo que si ellos estudian van a poder, aquello a lo que van a poder acceder, un mayor estándar de vida, o bien con padres que buscan sentirse plenos a través de lo que los logros del hijo y porque ellos no los lograron. Entonces, esas son de ciertas distorsiones o ciertas exigencias muy crudas Ujú. sin padre, sin que haya más contención o mucha comunicación en esas historias. Entonces, en general, esas personas, cuando empezamos a mirar todo esto, se dan cuenta de que, claro, o sea, el nivel de autoexigencia y de maltrato hacia ellos mismos que replicaron como aprendizaje creyendo que eso era la vida, si hoy día lo empezamos a mirar, es que ese vacío y ese fantasma se desvanece, porque, porque tú eres la misma que has podido agregar valor en los distintos espacios, que has tenido millones de logros y lo único que cambia es el escenario y si tú te atreves a mirar, y ahí yo genero el acompañamiento, ¿cierto? Somos dos, yo te estoy acompañando en este trabajo, tú miras este aparente vacío, puedes tener este lienzo en blanco que puede terminar siendo un cuadro hermoso si consideramos primero un reconocimiento de todos tus logros, que no son solo los que reconocen en las revistas, ¿verdad?, que premian o los premios que dan las empresas, sino también eh, el esfuerzo, también los dolores que implicó y casi, más que celebrarlo, es como decir, wow, cuántos costos tuvo para mí llegar a donde llegué y esta tercera edad, que se puede llegar a pensar que hay también una cuarta edad, ¿verdad? Sí. No necesariamente es hasta la muerte. Uno podría decir, oye, quizá es tu minuto para sacarte la culpa que muchas veces tenemos en nuestra sociedad judeocristiana, ocuparte de ti en primer lugar, sacarte el mito, el paradigma de que eso es egoísmo, dedicarte a hacer ejercicio, a hacer esas locuras que siempre pensaste que era una locura y que ya no había edad para eso, y que ahora es cuando es el momento de desafiar a todas esas creencias y de portarse un poquito mal en el sentido de ser libre y atreverme a ser la que soy o el que soy. Muchas veces me pasa ver personas en la tercera edad que quieren que los acompañe a nuevos proyectos o a reinsertarse laboralmente o a emprendimientos. Y lo que yo me pregunto es, ¿esta persona estará llenando ese vacío fantasmal con más y más proyectos que crees que te acompañen eso? ¿O en realidad quizá querrá que lo acompañe a enfrentarse a ese fantasma para ver si es que quiere seguir con la vida del rendimiento o si es que quizás una etapa que le seduzca para vivirse una vida con una nueva forma de danzarla, con una danza distinta, con un ritmo distinto, con emociones distintas, más desde el goce que desde el deber, más desde el disfrute y desde el permitirse, desde el perdonarse, desde el aceptarse, porque en la vejez también, en el proceso de envejecimiento, tenemos que aceptarnos. Si no lo hicimos antes, se hace mucho más difícil en la vejez.
Si ujú, yo no acepté mi cuerpo, si yo no acepté mis arrugas, si yo no acepté mis caídas y no fui capaz de integrar que la vida le lleva éxitos y fracasos y que ninguno es malo y ninguno es bueno por sí mismo, son dos caras de lo mismo. En la tercera edad es crucial porque la probabilidad de deprimirse es mucho mayor. ujú. Sí. Y Anabela, ahora estás hablando de danzar de manera diferente. Y recuerdo cuando estábamos hablando justo antes de grabar esta entrevista, estuvimos hablando de resignificar, como, no sé si llamarle estrategia, porque no quiero usar lenguaje como de negocios, a lo mejor justamente para no seguir en ese cultura del rendimiento, ¿no? Que comentabas, pero podríamos Sí. estar hablando como de una especie de estrategia, de manera de abordar diferente esta etapa de vida. Mira, la metodología, yo comparto Sí. contigo tu aprensión, por eso te voy a seguir en esa línea, voy a usar la palabra metodología. Ujú. La metodología que yo utilizo es acompañar a la persona primero a reconocerse, a ver qué siento, qué me ha pasado, cómo es su relato hoy día respecto de su historia, de sus logros, de sus caídas, de su familia, cómo son los vínculos que establece, poder atesorar, acompañarla a poder atesorar todo lo que la persona considere que quiere atesorar y que es valioso de su vida, que no siempre va a ser quizás lo que uno pensaría que va a atesorar. Sí, Luego de eso, que la persona pueda enfrentarse a su realidad y su manera de estar abordando este futuro y estos desafíos nuevos, pudiendo verbalizar las creencias, las emociones que tiene asociadas, sí. poder, es lo que yo llamo, yo estoy trabajando con el enfoque inspirado por el psicoanálisis, cuando no es coaching, hago terapia de esclarecimiento, Ujú. que no es ni la terapia breve, que es como muy breve para abordar sintomatología, ni es el psicoanálisis en diván profundo, Sí, sino que es una terapia para que la persona pueda ir trayendo la conciencia mucha información que no solo se nos hace difícil enfrentarla, y tanto respecto al pasado, al presente y al futuro. ¿Cuáles son mis temores? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son los duelos que tengo que hacer? Y desde ahí poder empezar con este tema de el acompañarla a despojarse de todo lo que le sobra para poder enfrentar este nuevo desafío desde el disfrute y la libertad. Y sin pensar que es un mundo ideal y fantasioso, con las restricciones que pueden ser de salud, económicas, de la edad, pero igual es la mente en general la que más nos limita y sí. la que más nos aflige cuando nos limita en lo emocional. Y hablando de restricciones, justamente antes cuando estábamos preparando esta entrevista, hablaste del edadismo, que bueno, me gustaría que nos cuentes de qué se trata este concepto porque creo que tiene efectos y limitaciones en ambos grupos de edad. Entonces, si nos puedes contar un poquito más de qué es y cómo afecta a cada grupo. Sí, estoy de acuerdo. Mira, el edadismo es la discriminación o prejuicios hacia otras personas por el grupo etario al que pertenece, ya sea discriminar a ciertas personas porque son muy jóvenes, o ya, cuando, por ejemplo, no sé, pues éramos pequeños, no sé si a ti te pasaba que a mí me decían, usted no opine porque es chica, Sí. ¿ah? O los jóvenes nuevos, o nosotros tenemos un presidente joven Ujú, y con el máximo respeto que todos se merecen, mi humilde opinión, yo creo que él ha sufrido mucho edadismo. Ha sido muy descalificado muchas veces por lo joven que es en relación al promedio de presidentes que tenemos. ujú. Así como tú ves que, si no me equivoco, a Biden le estaban cuestionando su capacidad de gobernar por su edad. Bueno, asociado, ¿cierto?, a ciertas dificultades
aparentemente. Entonces, estos dos ejemplos como icónicos Sí. se dan en el día a día. ¿Ah? Nos falta, ¿cierto?, el que llega al trabajo por primera vez y el grupo que está dice, oye, este no tiene idea, mejor que... Y es al revés, porque la persona joven que viene con ganas de hacer cosas nuevas, que ve las cosas distintas sin haberse empapado de todas las creencias limitantes de la cultura de la organización, esa persona podría aportar muchísimo, desde el permitirse pensar, el permitirse innovar. Después se verá la factibilidad. Pero ese grupo se le tiende a excluir. Hay fenómenos, eso está súper estudiado, que los grupos se comportan de manera bastante excluyente en muchos escenarios frente a las minorías. Entonces, claro, aquí todos son de la compañía, de la empresa, llega alguien joven y lo excluyen y no lo validan. Lo mismo cuando la persona empieza a tener cierta edad, empieza a tener un poco más de lentitud, empieza a manifestar ciertos rasgos observables de alguien que va cumpliendo más años y que sin embargo hay millones de otras posibles variables desde las cuales valorarlo mejor que antes, pero caemos en esto de que esta persona está obsoleta. Y entonces, desde mi punto de vista, de lo que a mí me ha tocado ver también, esto afecta a los dos grupos, pues, como dices tú, porque el grupo joven tiene terror, siente que es el minuto en que tiene que ser muy agresivo para hacerse el espacio porque tiene muy poco tiempo. Y sienten terror de que desde los 40 los van a considerar obsoletos. Y el grupo mayor, bueno, el grupo mayor se dio, por ejemplo, en la pandemia, se volvió a hablar mucho del edadismo, este término surgió con un señor Butler, que era un médico geriatra, eh, hace muchos años, no recuerdo, pero muchísimos años antes, pero no habíamos escuchado hablar de edadismo, pero ya en la pandemia sí, se hizo más crudo el tema de cómo reaccionar frente a la gente con menos esperanza de vida, a quiénes priorizar en la atención, cómo de algún modo, ¿cierto? Los mayores culpaban a la juventud que no se cuidaba y seguía por culpa de ellos circulando el virus y los más jóvenes como sintiendo que ellos eran un problema y que en realidad nadie lo decía, pero casi para qué vamos a invertir en ellos si les queda tan poca vida, ocupémoslo en otra cosa. Ujú. Entonces, yo creo que aquí la invitación alternativa es la solidaridad, es que construyamos un mundo con mucha más solidaridad y empatía, y eso, vuelvo, se trabaja con nuestro espacio interior, que puede ser desde meditación, acompañamiento, coaching, psicoterapia, lo que se quiera, pero hacerme cargo de estar conmigo y de estar conmigo desde el cariño y la aceptación para poder hacerlo con otros. Comparto plenamente esta invitación, Anabela, y también me quedo con las palabras de libertad, aceptación, solidaridad como highlights de la conversación. Muchas gracias por compartir todo esto. Ahora me gustaría terminar con una batería de preguntas, que esta es una propuesta que estamos haciendo nueva en este podcast, donde te hago tres ¿Ya? preguntas y me respondes con cómo tú entiendes lo que te voy a preguntar. Y la primera es, ¿qué significa para ti ser extraordinario? A ver, bueno, ser extraordinario yo lo relaciono con ser alguien que salga del promedio, Ujú. ¿cierto? Alguien que no es común, que es distinto y en general se les valora más que al promedio. Yo creo, y aquí quizá mi mirada tiene un componente espiritual sin duda, no religioso, pero sí espiritual. Yo creo profundamente que todo ser humano y todo ser vivo somos seres únicos, seres de luz y seres extraordinarios, ¿ya? Eh, lo que creo es que la formación que hemos tenido nos ha generado mucho dolor y hemos generado muchas corazas para poder dejar ser quienes somos, nuestro ser genuino, nuestro ser vulnerable y nuestro ser amoroso. Por lo tanto, para mí alguien extraordinario
cada uno de nosotros, en la medida en que vaya, como usando esta analogía, cuando a, a Miguel Ángel le preguntaron, oye, ¿cómo hiciste la piedad? Y Ah, Miguel Ángel dijo, oye, es que solamente saqué, la piedad siempre estuvo ahí, yo solo saqué los pedazos de piedra que sobraban. Y es una respuesta que yo encuentro magistral y que entiendo que la dio a sus 24 años. wow. Entonces, sí, entonces es otra forma de ver la vida. Es como que pusieron un medio de contraste y uno empezara a mirar los contrastes en vez de los objetos que se miran usando el contraste. Es otra mirada. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros es una piedad. Y a mí me produce mucha alegría las personas que van logrando avanzar más en eso porque permiten que brille más su luz y que todos nos enriquezcamos de su aporte Wow, y de su presencia. me encanta esta imagen. Gracias. Con la segunda pregunta. Si fueras una valla publicitaria, ¿qué dirías y dónde estarías? A ver, me gustaría ser un espejo y me gustaría estar en el lugar que más gente pudiera encontrarse con este espejo, Ujú. porque el espejo, yo quisiera que la persona al verse, wow, se reconociera. Y una frasecita que dijera algo así como, eh, eres un ser digno de amar por el solo hecho de existir. Wow, qué bonito. Gracias, Anabela. Y la última pregunta y tercera, ¿cuál es el libro que más regalas? Qué divertida la pregunta, porque yo antes de esta pregunta me sentía culpable de regalar muchas veces el mismo libro, porque decía que fome, que poco repertorio. Pero hay dos libros que son los que más regalo. Uno eh, que tiene que ver más con mi juventud, Ujú. se llama Altazor de Vicente Huidobro, que es un poeta chileno, que es un libro de poesía bastante existencialista. Yo tengo la impresión de que él fue bastante influenciado por Nietzsche y que lo encuentro espectacular para sacarse paradigmas de manera juguetona. Y el otro libro que es muy conocido es de Alice Miller, se llama El cuerpo nunca miente, que de hecho lo tengo acá. Ah, a ver. Perfecto, así lo veo porque no los he leído y me dieron ganas, ahora que te escucho, de leer ambos. Mira, es posible que el de Alice Miller, hay cosas que ya no encajan en nuestra sociedad porque ella ya murió, pero hay un aporte en lo sustancial que yo creo que le sana el alma al que lo lea. Wow, eso es poderoso. Muchas gracias, Anabela. Y bueno, como tú decías, y aquí también en Keylon compartimos esta mirada de que todos somos una piedad y que podamos conectar con eso que ya está ahí y que nos hace extraordinarios. Así que gracias por recordar este mensaje y por todo lo que has compartido. Es un placer, como siempre, escucharte y aprender de ti y estar aquí compartiendo este espacio. Encantada, muy agradecida también por haberme dado este espacio, la posibilidad de llegar a más personas y hacer mi aporte en este mundo. Muchas gracias. Nos vemos pronto.